Seguimos en BTV Noticias. Es tiempo de las noticias internacionales. Deli Lionel Vera, bienvenido. Tiempo de abrir la ventana al mundo. Muy bien, y lo vamos a hacer con el atentado a las Torres Gemelas. Se cumplen 23 años de aquel 11 de septiembre del 2001, en el que el mundo cambiaba absolutamente. El 11 de septiembre de 2001, cuando 19 hombres secuestraron 4 aviones comerciales estadounidenses cargados de combustible que se dirigían a varios destinos de la costa oeste. En total, 2.977 personas murieron en los ataques terroristas de la ciudad de Nueva York, Washington y las afueras de Shanksville, en Pensilvania. El ataque fue orquestado por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, de los que perecieron durante los ataques iniciales y los colapsos posteriores de las torres. 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la autoridad portuaria. En el Pentágono, en Washington, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines, las imágenes siguen causando y emocionando a lo largo que pasan los años, que habían sido secuestrados, se estrelló contra el edificio. Cerca de Shanksville, en Pensilvania, 40 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 93 de United Airlines fallecieron cuando el avión se estrelló contra un campo. Se cree que los secuestradores estrellaron el avión en ese lugar, en lugar de su objetivo desconocido, después de que los pasajeros y la tripulación intentaron retomar el control de la cubierta del vuelo. Vamos a establecer contacto ahora con Claudio Fantini, periodista analista internacional aquí de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos. Tengo varias preguntas para hacerte, pero el tiempo apremia. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué ha cambiado después de ese atentado? Ya sabemos que el mundo no fue igual a ese 11 de septiembre del 2001. Sí, absolutamente. Fue una revelación de muchas oscuridades, ¿no? El mundo se encontraba con un nombre largo y oscuro, Osama bin Muhammad bin Abdullah bin Laden, y conocía a ese hombre que ya había realizado tres grandes ataques contra objetivos norteamericanos. La embajada norteamericana en Nairobi, la capital de Kenia, la embajada norteamericana en Dar el Salam, en Tanzania, y también el ataque al buque USS Cole en Adén, en Yemen. Pero ahora se encontraba con la magnitud de la peligrosidad de ese enemigo que desde hacía un año encabezaba la lista de principales enemigos de los Estados Unidos. Era la primera vez en la historia de Estados Unidos que a su lista de enemigos la encabezaba una persona y no un Estado o una alianza de Estados. A esa lista que en alguna ocasión la encabezó el Tercer Reich o la Unión Soviética, esta vez la encabezaba una persona, Osama Bin Laden. Se entraba en una era desconocida. El ataque terrorista o el atentado terrorista por primera vez alcanzaba el nivel del genocidio. Los miles de muertos que dejó el atentado con aviones, porque fue también un salto de lo que había sido el camión bomba, que ya era inmensamente destructivo, al avión bomba. ¿No? Fue el debut del avión bomba y por ende se alcanzó una escala genocida en el terreno del terrorismo, y fue a la vez una suerte de confirmación o una aparente confirmación de lo que venía advirtiendo un intelectual como Samuel Huntington, ¿no? Que hablaba y pensaba y describía lo que él llamaba el choque de culturas. Bueno, esa pareció ser la postal principal, más elocuente del choque de culturas que venía proponiendo Samuel Huntington como instrumento para entender esta etapa de la historia. Todo eso quedaba a la vista en la era que se iniciaba en aquel trágico 11 de septiembre de él. Muy bien, Claudio, queda mucho más para hablar sobre este tema. Te agradecemos por el momento y nos reencontramos a lo largo de la semana, si te parece, ¿eh?
Abrazo grande, Deli, hasta cualquier momento. Muchas gracias. El análisis de Claudio Fantino, no ve las imágenes todavía y se veían recién ahí cuando en medio de las llamas de las torres había gente que no podía salir y en vez de quedarse a morir quemada se terminaba tirando, ¿no? Producto de la desesperación. Y lo que vos decías también de cómo cambió el mundo, ¿no? Bueno, controles en aeropuertos, lo que era viajar los visados, previo, por ejemplo. Lo Claro, que era viajar previo al 11S y lo que fue claro, después. claro. Y además un 11 de septiembre que tiene... debe ser de las fechas con más acontecimientos históricos vinculados a nuestro país también. Claro. Bueno, en Chile la situación de la muerte de Salvador Allende, el golpe de Estado en la moneda, todo lo que hemos visto, pero Gonzalo Rodríguez, el accidente de Gonchi Rodríguez, Loreja Rodríguez, futbolista nacional hoy también. estábamos mirando, hablábamos juntos también en la redacción con los compañeros. Increíble. El 11S fue un punto de inflexión realmente para el mundo, un antes y un después, ¿no? Muchas gracias, Deli. A ustedes, que pasen muy bien. Hacemos la pausa.